el ministerio terrenal de Jesús. Voy a poner las citas. Mateo 4:23 y 9:35. Y voy a poner Hechos 24 al 31 y Hebreos 13, 8. Fue una promesa para todos los que creen. Ese es como una introducción, porque luego nos vamos a ir a los que tienen la enfermedad. Entonces es como la parte actual de nosotros, o sea, cómo lo vemos y cómo lo tratamos en la actualidad nosotros. Primero, la sanidad viene por parte del mensaje de salvación. La iglesia primitiva, cuando predicaba a Jesucristo, también predicaba sanidad. ¿Entienden? Ustedes ven ahí al inicio de la iglesia primitiva se predicaba, y aquí están las citas. Hechos 4, 24 al 31, ¿verdad? Dice que había milagros, prodigios, señales. Incluso la Biblia dice que traían a personas de otros lugares y eran sanados. No solamente se predicaba el mensaje de salvación moral, y le acompañaba el mensaje de salvación física, o sea, había sanidad y había milagros. También, inicialmente fue parte del ministerio terrenal de Jesús. Mateo 4, 23 y 9, 35 habla de cómo el Señor, ¿verdad?, hacía milagros, hacía grandes señales. Pero aterrizamos con esto. Una promesa para todos los que creen. Vamos a ver lo que dice ahí Marcos 16, 17 y 18. Marcos 16, 17. Sanidad divina. Es un pequeño bosquecito de los primeros capítulos de la introducción. La señal de nivel de pregunta decía que la sanidad divina, ¿qué es? La sanidad divina ¿Qué es es? fuera de lo común, no hay intervención de medicinas, el reconocimiento de la sanidad, con misericordia, compasión y amor. Y es el poder de Dios que obrando Interviniendo. de una manera poderosa. Desde el momento que decimos que es el poder de Dios, ya decimos que es algo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes han recibido un milagro? ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos han tenido la experiencia de recibir un milagro? Ana. Todos, hermanos. Todos, yo recuerdo, ¿verdad? Yo he tenido muchísimas experiencias, ¿verdad? Una de las experiencias que marcó mi ministerio fue cuando Dios me sanó de una apendicitis en el seguro, que ya me iba a operar. Ya. Me trajeron del seguro, ¿verdad? Y ya era cuchillo. Me hicieron estudios y me dijeron que era apendicitis aguda y que no había otra alternativa. Me hicieron los estudios y salió positivo. Recuerdo que estaba en la cama, mi esposo estaba a mi lado y comencé a llorar. ¿Y sabe qué le digo al Señor? Si no me sana,
Dios, ¿eh? Pero ¿sabe por qué? Porque le dije, ¿cómo me voy a parar en el púlpito? ¿Cómo me voy a parar a predicar? Y le voy a decir a la gente, vengan y crean en un Cristo que hace milagros. ¿Cómo? Si no tengo fe, para que y yo le dije al Señor, voy a ser un buen cristiano, Señor. Voy a ser un buen cristiano, voy a apoyar en todo, pero no voy a predicar. Y cuando yo le dije eso, Señor, me quedé dormido por 5 minutos. 5 minutos. Cuando desperté, ya no tenía el dolor y me estaba llevando el trabajo. Le dije al doctor, no. Y me dijo, muchacho, ya te hicimos 2 estudios y saliste positivo. Y le dije, si usted no me hace un tercer estudio, no me opera. Y me hicieron un último estudio. Y en el estudio que me hicieron, hermano, salí limpiecito. No tenía nada. Y me dijo el doctor, no es posible esto. Te trajeron con este problema, hicimos 2 estudios y no tengo nada. Y no tuve nada. No tuve nada. Entonces me dijo el doctor, y ahora va a ir para su casa. Entonces, eso a mí me fortaleció, me ayudó. Entonces, sí creo, ¿verdad?, que todos en algún momento van a recibir un milagro. Fue parte del ministerio de Jesús. O sea, esa es una promesa desde el Antiguo Testamento. En el capítulo 61 de Isaías, ¿verdad?, habla y se cumple esta profecía en el capítulo 4 de Lucas, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a viste a los ciegos y a poner libertad a los cautivos. Y comienza su ministerio. Entonces fue parte del ministerio de Jesús. Pero también aquí, hermanos, fue una promesa para todos los que creen en la sanidad divina. O sea, en realidad, es cuestión de fe y de creer en las promesas. ¿Qué dice Marcos 16, 17 y 18? Es el único versículo que vamos a leer. Hay que me lo lea. Marcos 16, 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, ¿para quién es esta promesa? Solo para los que creen. O sea, si yo creo, va a suceder. Pero si no creo, esto de la sanidad divina también no solamente tiene que actuar el poder de Dios. ¿Qué tiene que actuar ahí? La fe. La fe. ¿Entiende? Entonces tiene que actuar la fe, ¿verdad? Porque la fe se tiene que inculcar. O sea, tenemos que decirle a la gente, cuando vamos a orar por un enfermo, tenemos que decirle a la gente: cree que Jesús va a sanar, cree que Jesús va a hacer el milagro. O sea, tenemos que alimentar. Yo siempre le he dicho a los hermanos, cuando ustedes reciban un milagro, testifíquenlo. Hablen de ese milagro, porque el milagro que el Señor hizo en sus vidas va a servir para que aquellos que le están escuchando se fortalezcan. ¿Para qué son los milagros? A ver. Para testimonio. Para glorificar a Dios. ¿Entiendes? No, espérame, no. Dile, ¿verdad? A la gente, como digo Nabucodonosor, ¿verdad? Es necesario que yo diga las grandezas que el Señor ha hecho, ¿verdad? Mire, cuando Jesús liberó el Gadareno se quiere con Jesús, ¿sí o no? Sí se quería ir, capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Se quería ir. ¿Y qué le dijo Jesús? Ve a los tuyos, a tu gente, y cuéntales cuán grandes maravillas ha hecho Dios en tu vida. Y dice la Biblia
Y comenzando desde Decápolis, les decía las maravillas que el Señor había hecho en ellos. Cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, tenemos que compartirlo. Tenemos que testificarlo. ¿Voy a borrar esto, hermanos? Ya lo voy a borrar. Entre hoy y el próximo viernes tengo que terminar con ustedes. Hasta 15 vamos a llegar, ¿no? Sí, no tenemos que llegar a 15, porque lleguemos al 12 es suficiente, hermano. Solo 15 capítulos, sí. Yo pensé que el día 15 de febrero. No, solamente el 15. Ya concluimos con eso, con la sanidad divina, que son las tareas que ustedes trajeron, los testimonios, ahí terminamos. Bien, vamos a hablar un poco, hermanos, sobre el origen de la enfermedad, que también está en su material. El origen de la enfermedad. Bien, van las preguntas. Hermano, dígame usted cuál fue el origen de la enfermedad en su propio entendimiento. ¿Cómo? ¿Cuál fue el origen de la enfermedad? Cuando pecó Adán. Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? Él, Está en el libro. Tramposo. el pecado. ¿Sí o no? Sí. Sí. El origen de la enfermedad es el pecado. Y le vamos a poner en 2:17. Vamos a ponerle Romanos 5:12. El origen de la enfermedad, hermano, ¿cuál fue? ¿Dónde me muertas de la zona? Aquí no hay otra. La caída de Adán y Eva, ¿no? Es el pecado, la desobediencia, como le quieran nosotros, de la manera que quieramos nosotros disfrazar, no deja de ser pecado. En la manera que le quieramos poner, no deja de ser pecado. Le podemos decir desobediencia, le podemos decir falta de fe, le podemos decir como sea, pero no deja de ser pecado. ¿Qué dice Génesis 2:17? Y le dijo Dios, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no vas a comer, porque el día que tú comas, ciertamente vas a morir. Y para morir, dice una cosa, ¿qué se necesita para morir? Solamente estar vivo. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos para morir? Pues estar vivo. Una vez un hermano me preguntó, ¿qué ocupas para resucitar a un muerto? Que esté muerto. Y todo el primero ocupas el muerto. No, ¿cómo lo vas a resucitar? Ocupas el Bueno, muerto. también bueno. Para morir lo que necesitas es estar vivo. ¿Y sabes qué más? Ni siquiera necesitas estar enfermo. Claro. Un accidente. Le llegó ya seguro. Un accidente. Estás durmiendo, lavando trastes, haciendo algo y Durmiendo, mueres. durmiendo, atragantándote, comiendo. ¿Qué le pasó al Nada hermano? más le da un paro. Pues se murió. ¿Y por qué se murió? Por pecar. No, es decir, porque estaba vivo. No, pues, Por misericordia de le dio un infarto, esto, lo otro. ¿Qué dice Romanos 5:12? ¿Alguien que me lo diga de memoria? Romanos, es muy conocido. Romanos 5:12. Paga del pecado. No. Eso no es.
A ver qué Pero no digo. es tan conocido, pero Por sí. tanto, como Y el pecado entró por un hombre. el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos. Ese es Por lo lo cual malo. todos los pecados. Así como el pecado entró en el mundo Por un hombre. por un hombre, Y entró la muerte. entró la muerte. Y así el pecado pasó a todos los hombres, Tú le estás culpando por pecado. todos pecados. Entonces, pecó Adán. La banda de la misión de San Ahora, no nos olvidemos que la Biblia dice que la paga del pecado es. Vale. 3:23. Ok. Ah, no. ¿Cuál es el origen de la enfermedad? El pecado. Llámele como sea. Y si no es el pecado, No hay hombre que haga el bien y nunca peque. Eso es bíblico. Vamos a ver después, ¿verdad? Ahorita. Justo que. Ese es el origen. Así lo decía. Es el origen. No vayan porque ay, hermanos, ¿por qué está enfermo? Vamos a ver después las causas de la enfermedad. Vamos a ver incluso por qué algunos no sanan. Todo eso lo vamos a ver. Pero primero tenemos que entrar por la puerta. Y la puerta es el origen del pecado. Entonces, ahí, hermanos, está el origen del pecado. Pero ¿dónde está el origen de la sanidad? Bueno, ¿verdad? Y vamos a ver el origen de la enfermedad. Vamos a ver el origen de la sanidad. Como la muerte entró por un hombre. La vida entró por un hombre. Ya está haciendo deducciones. No, está bien. Hermano, la hermana Luz también se dio eso. Lo que pasa es que como ella está en el hierro, entonces desde que empezó el semestre batalló mucho con el horario, hasta que ya la semana pasada definitivamente ya se le dio por la calificación. Bien. Si hablamos del origen de la enfermedad, tenemos que hablar del origen de la sanidad. ¿O no, hermano? Y tenemos que hablar del origen del pecado, tenemos que hablar también del origen de cómo nosotros Somos sanos. somos limpiados. Bien. Entonces, ¿en dónde encontramos el origen de la sanidad? En Cristo. En Cristo. En nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vamos a ver algunos puntos, pero vamos a nuestro. El origen de la sanidad. La muerte de Cristo. Ok. Isaías 53, 4 y 5. No van a tener examen, pero sí necesito que lo machaquen bien, que lo hicieran, que en un momento digan, no, el pastor ni nos dijo. No. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotados, por herido a Dios y abatido. Pues es la verdad, Fue herido no hay por más. nuestras rebeliones, No hay más. molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay creo que es Salmo que dice, él es, no es Salmo, pero dice que él es el alfa y el mega, principio y fin, el que hiere y el que sana. Entonces, pues ahí claramente lo dice, que él es el sanador. Él proviene. Habría que quitarle el salmo, es lo que dice todo. Dios es el que hace la llaga y él es el salmo. Dice que hiere y su mano también sana. Claro. El único que puede quitar la enfermedad es el que la puso. Y Dios puso la enfermedad y la quita. El origen de la sanidad se encuentra para nosotros, hermanos. El origen de la sanidad divina. Yo quiero que entiendan, estamos hablando de la sanidad divina. No estamos hablando de cualquier sanidad, sino de la sanidad divina, que es el poder de Dios obrando milagrosamente. Para nosotros, el origen de la sanidad está ¿en dónde? En el sacrificio de Cristo. Ahí está. Mas él es el que fue con el dolor, molido por los pecados. El
castigo de nuestro paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y decimos una sanidad moral, una sanidad física, una sanidad emocional, una sanidad sentimental, todo abarca. Si ustedes ven en su libro, hay una frase, una palabra, hermanos, que es una palabra hebrea que se traduce, ¿verdad?, realmente como una sanidad total. En otras palabras, en todos los aspectos. ¿Eh? Bien, me voy reduciendo porque quiero terminar con ustedes la próxima semana. ¿Sí, hermanos? Tenemos 10 minutos más y ya tenemos ya 10 minutos más, porque nos van a quedar 45 minutos. No, la clase termina a las 8. Y nos comimos ya, ¿verdad? Dejámoslo aquí, ¿no? Una pregunta yo. La relación entre la enfermedad de una persona y el pecado, entonces, ¿cuál sería? La relación de la relación entre la enfermedad de una persona y el pecado. Porque muchas veces uno dice, estoy enferma porque pequé. No todo es. Antiguamente se decía. Los judíos tenían ese concepto. Por eso cuando aquel hombre nació enfermo, le dijeron a Jesús, ¿quién pecó para que ese no muerte así? Sus padres, y dijo Jesús, ni sus padres ni él. Para que, si no ha sido para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a ver, hermanos, las causas de la enfermedad, o sea, por qué las personas se enferman, y no, muchos no son porque en el caso de Job no estaba en pecado. Job no estaba en pecado, era íntegro. Entonces, la enfermedad puede venir como una prueba de parte del Señor para probarnos a ver. La enfermedad puede venir también por causa del pecado.